En esta ocasión te voy a explicar la función de los pinceles, el lápiz y el uso de la goma para que lo puedas aplicar en tus próximos proyectos. Vamos a comenzar con el pincel, que lo puedes encontrar en este panel de acá del lado izquierdo o tecleando la letra B, ¿de acuerdo? Como podrás darte cuenta, cuando yo selecciono esta herramienta me cambia completamente la cornisa del mi programa Photoshop, y vamos a ir en esta zona donde me aparece el icono del pincel y aparece abajo un número, que este número indica el tamaño del pincel en píxeles, que sería 467 los píxeles que tengo en el pincel que tengo actualmente. ¿De acuerdo? Cuando yo despliego este apartado me aparecen las opciones, por ejemplo, tamaño, que es donde voy a controlar el tamaño precisamente de mi pincel. ¿De acuerdo? Aquí ya lo hizo más pequeño, quisiera hacerlo un poco más grande. Aquí lo puedo controlar, ¿vale? La dureza también lo vamos a controlar. Ahorita les voy a explicar en qué consiste la dureza. Y acá abajo me aparecen todos los pinceles que yo tengo cargados en mi programa, los que he ido cargando y los que trae predeterminados Photoshop, ¿vale? Como podrán darse cuenta, en esta opción me aparece la figura del pincel y el tipo del trazo del pincel. Yo aquí tengo inicialmente los dos tipos de pinceles más usuales que tiene Photoshop. Acá arriba aparecen los pinceles pues más usados últimamente en algunos proyectos. Estos son los pinceles que yo he ocupado recientemente y los carga como actualizados. Enseguida podemos encontrar algunos pinceles como en este que dice tamaño de presión circular difuso. Estos están directamente relacionados con el uso de la tabla digitalizadora. Yo en este caso no cuento con una tabla digitalizadora, tengo un mouse. Entonces yo les recomiendo que en casa, si es que la tienen, pueden hacer uso de ella y podrán saber en qué consiste, puesto que el pincel va directamente ligado con el lápiz óptico de la tabla y va ligado también con la presión que yo haga del lápiz sobre la tabla digitalizadora, haciendo que si yo trazo de una forma muy suave, el trazo va a ser muy light, pero si yo empiezo a presionar, el trazo empezará a ser un poco más burdo, un poco más grueso. ¿Sí? Bien, también acá tengo otras opciones donde yo puedo ocultar, por ejemplo, el tipo del trazo del pincel que yo quiera y nada más ver los pinceles que tengo cargados. Esto ya funciona como para poder compactar las opciones y sobre todo si ya te conoces los tipos de trazo de pinceles. Si estamos iniciando apenas, yo les recomendaría que entonces seleccionen el tipo de trazo del pincel y pueden ajustar acá abajo el tamaño para que ustedes puedan ver los pinceles, las funciones que pueda dar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seleccionar este pincel que tengo aquí a un tamaño un poco menor. Ahí me parece bien. ¿Vale? Voy a comenzar a hacer un trazo. Tengo un color negro seleccionado. Y voy a hacer un trazo recto. Para hacer un trazo recto voy a teclear Shift y con un clic sostenido. ¿De acuerdo? Hacerlo de forma pues natural o al mano alzada sería bastante complicado. Pero esta técnica te puede funcionar a ti. Bien, tenemos estas opciones. Como podrán darse cuenta, el pincel pues es una línea completamente recta al grosor de los píxeles que yo estoy dando, que en este caso son 177 píxeles de tamaño del pincel, y me lo aparece tal cual el color que yo selecciono. Tenemos acá unas opciones que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, opacidad, ¿en qué consiste? Si yo bajara la opacidad a vamos a ponerle un 50% y yo trazara una línea recta, te puedes dar cuenta que
Es el mismo color, simple y sencillamente tiene una opacidad para que se vea cierta escala de gris. Lo único que está haciendo es bajar la densidad del color, incluso a tal grado de que se pueda ver el fondo. Como en este caso yo tengo un fondo de papel, se puede ver la textura del papel. Y sucede aún más el efecto, pues si yo lo bajo. Voy a ponerle 16, por ejemplo. Y mira, observa qué sucede. ¿De acuerdo? Ahí tengo un 16%, es una tonalidad de gris. Incluso el pincel corresponde al uso del pulso y de la habilidad que yo tenga para hacer trazos con lápiz al natural o pinceles al natural. Y en este caso la opacidad, una de las opciones que me permite esta opción es que si yo trazo una línea como hice aquí, en esa opacidad, y yo yuxtapongo una línea más, pues fíjate que se empieza a oscurecer ese trazo porque estoy mezclando, por decirlo así, el pincel, ¿vale? Y si continúo, pues entre más pasadas le dé al pincel, más zonas oscuras me va creando en el trazo. ¿De acuerdo? Bien. Un consejo que yo te doy es que por cada trazo que tú hagas con pincel, selecciones una capa nueva. ¿Sí? Las capas aquí en Photoshop son gratuitas, puedes ocuparlas la cantidad que sea que tú desees. Yo te recomiendo que por cada color que pongas o por cada aspecto que tú hagas en la edición de tu imagen, siempre ocupes una nueva capa. Puesto que si ocupas, como en este caso yo tengo una imagen de fondo y sobre la imagen de fondo yo trazo, difícilmente vamos a poder recuperar la información de esa imagen, puesto que estoy pintando directamente encima de la imagen de fondo. ¿Vale? Esa es la ventaja que tiene Photoshop. Imagínate que tú estás pintando con pintura normal sobre un papel y te equivocas y tienes que echar todo para atrás, pues sería bastante complicado. Aquí basta con que, pues si no te sale el trazo, elimine la capa y vuelves a empezar. ¿Vale? Esa es la opción que nos da. Podemos equivocarnos cuantas veces queramos, no importa, porque al final de cuentas estamos aprendiendo. Bueno, voy a crear una nueva capa para que podamos ver otras opciones que tengo. También tengo aquí la opción del lápiz. ¿Y en qué consiste el lápiz? Miren, aquí ya me da una opción suavizada, vamos a ponerlo al máximo. Y el tipo de pincel, pues aquí ya me daba una opción de un tamaño, pero vamos a ver. Como podrás darte cuenta, pues es exactamente visual, puede aparentemente ser lo mismo, más no es así. Ahorita vamos a ver las diferencias, ¿de acuerdo? Voy a regresar al pincel para que vayamos en orden. Para poder modificar el tamaño del pincel, tendríamos que irnos siempre a la opción que aparece aquí. Es un poco incómodo, sobre todo si no le atinamos al tamaño del pincel. Y tenemos que ir y venir a la opción. Se vuelve bastante incómodo. Entonces, la opción que yo te propongo es la siguiente. Para Mac vas a utilizar el comando Control Alt y para PC vas a utilizar el comando Alt y botón derecho, ya sea en la tabla digitalizadora o en el mouse, para poder aumentar el tamaño del pincel si tú lo desplazas hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Como puedes darte cuenta, y me dice el diámetro del pincel. Ahí yo lo tengo en 1235 con una opacidad al 16% y una dureza del 97%. ¿Sí? Yo le voy a bajar, por ejemplo, un 416 y voy a ponerle nuevamente una opacidad al 100%, donde voy a crear
Otra vez una línea recta. Bien, ahí voy a hacerle un zoom y podrás darte cuenta que el contorno de mi pincel pues se compone por píxeles, como podrás darte cuenta. El contorno se ve difuminado ligeramente, esto para crear una línea un poco más suave y que no se vea tan brusca, crear un aspecto más natural, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos otras opciones, como por ejemplo, si tengo aquí, voy a ir a esta carpetita, ¿vale? Que dice ajustes de pincel, que incluso ya la tenía cargada acá de este lado, ¿vale? Y en la opción suavizar, cuando yo selecciono esta opción suavizar, aquí me aparece la opción es dureza del pincel, que está al 97%, y espaciado. ¿Y en qué consiste el espaciado? Bueno, si yo pongo al mínimo el espaciado del 1% o al 0%, pues el pincel va a ser totalmente corrido, ¿vale? Y aquí es donde te voy a explicar algo. Los pinceles o la función del pincel en Photoshop se compone de la siguiente forma. La creación secuencial de puntos crea un patrón y a su vez hace un aspecto visual o una apariencia visual de que estamos creando una línea, ¿sí? Esto realmente es un pincel. Si yo pongo un clic aquí, este es un pincel. Si yo hago seguido esto, pues estoy creando por cerramiento una línea, ¿vale? Entonces de esta forma se compone un pincel en Photoshop, y como lo vamos a ver aquí, si yo creo más un porcentaje mayor en el espaciado, podrás darte cuenta que va a haber una separación mayor entre esos puntos, entre esos pinceles. Por ejemplo, si lo dejamos ahí y yo creo una línea, podrás darte cuenta que pues está haciendo una secuencia de ese pincel. Si yo bajo el espaciado, por ejemplo, ahí, esto es como lo que yo le llamo el efecto, lo aprendí con un maestro, le llama el efecto gusano, que sería como crear estos puntos de los pinceles y haciendo una línea secuencial. Esto te va a servir, o esta opción te va a servir en algunos proyectos para cuando quieras que tu trazo sea más orgánico, más natural, que tenga un cierto carácter esa línea. Pero siempre y cuando tú no lo ocupes, puedes ocuparlo al espaciado al 0% o al 1% para crear líneas secuenciales y que evite esta opción, ¿de acuerdo? Esto lo puedes ajustar. Voy a borrar otra vez esta capa y vamos a crear una nueva capa. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un pincel y lo que es el lápiz. Vamos a modificar un poco. Ahí yo le voy a dar clic, ¿vale? Y ahora voy a cambiar a el lápiz y la opción fue 700 por ahí, ¿vale? Voy a dar clic y bueno, como podrás darte cuenta ahí en pantalla, pues aparentemente tienen el mismo aspecto el lápiz que el pincel, pero viene aquí la diferencia. Voy a hacerle un super close-up para que logres ver la diferencia, ¿vale? Como lo puedes ver ahí. La diferencia es bastante evidente si tú te pones a ver. En el pincel que yo creé aquí, que yo puse acá, pues el contorno se ve un poco difuminado, lo que se le conoce como el efecto anti-aliasing, que sería crear o tener la opción de que el trazo que yo haga tenga un cierto difuminado. Esto para crear un trazo más suave, más natural, por decirlo así. Ese difuminado en su contorno como si fuese una aura. Y en el caso del lápiz,
pues no se logra ver ese efecto anti-aliasing. ¿De acuerdo? Tú puedes darte cuenta que son píxeles al natural, a lo bruto, por decirlo así. Y pues eso no crea, la verdad, un efecto, pues, artístico, por decirlo así, si es que tú lo llegaras a ocupar en trabajos, pues, de pintura digital o de retoque fotográfico. Yo la verdad siempre te recomendaría que te fueras por la opción del pincel antes que ocupar el lápiz. Entonces puedes darte cuenta, esta es la forma, ¿vale? Y bueno, la opción de la goma, pues es la contraposición del pincel. Si el pincel lo ocupas tú para crear formas, pues la goma la vas a ocupar para eliminar formas. Y es casi lo mismo, puesto que tiene las mismas opciones o quizá opciones parecidas, ¿vale? Y que si yo me voy acá con las opciones de los pinceles, voy a dejarlo así. Tú puedes ver aquí todas las opciones también de goma que puedes tener, ¿vale? Yo voy a seleccionar, pues es la normal, la que viene predeterminada. Y fíjate que puedes ir jugando con las opciones de opacidad y flujo. Realmente no hay una fórmula como para ocupar estas opciones. Tú puedes ir probándolas a tu antojo, dependiendo de lo que vayas a realizar. La idea es que también vayas probando cómo va funcionando. ¿Vale? La opción de la goma tiene las mismas opciones que un pincel. De hecho, tiene los mismos trazos, las mismas opciones. Todos estos se pueden ocupar tanto para lápiz como para pincel, como para goma. Por ejemplo, hay algunos que yo tengo aquí predeterminados que son uso cargados o explícitos para pincel, como por ejemplo aquí te podrás dar cuenta que yo tengo los iconos del pincel. Estos son para pinceles, o en este caso tengo este que es para goma y vamos a ocuparla pues para ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Igual vamos a agrandar un poco el tamaño del borrador para ver cómo funciona. Podrás darte cuenta, también crea ciertas texturas, ¿sí? Entonces los pinceles que puedes tener tú cargados en Photoshop también los puedes ocupar como goma, ¿vale? Eso sería todo por ahora. En el próximo video tutorial les voy a explicar cómo cargar pinceles y espero que